Muy buenas tardes para todos, me complace saludarles. Muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy es un hombre se suicida después de tener una conversación con un chat de inteligencia artificial. Entonces la noticia que ronda en medios internacionales es que un belga puso fin a su vida tras conversar durante 6 semanas con un chat de inteligencia artificial. Según su viuda, relata que conversando este hombre con la inteligencia artificial llegó a la conclusión de que para contribuir a salvar un poco el planeta y sobre la crisis climática, lo mejor que debía hacer era suicidarse, con la finalidad de sacrificarse para salvar el planeta. La viuda afirma que sin esas conversaciones con el chat, su marido seguiría aquí. El occiso era padre de 2 niños pequeños, era investigador sanitario y llevaba una vida normal. Pero su obsesión por el cambio climático fue la que le dio un giro mortal a su vida. Hace poco también, y algo que se relaciona con esta noticia, es que Elon Musk, fundador de OpenAI, que desarrolla ChatGPT y DALL-E, pidió bajo otros 1100 expertos en inteligencia artificial, solicitaron mediante una petición que se terminara las investigaciones en lo referente a la inteligencia artificial y que se pausara todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, al menos hasta que se puedan establecer unas regulaciones que permitan crear esta tecnología de forma más ética. Entonces acá, y a propósito también de mi tesis para derecho, se introduce el problema de la ética. Y este problema de la ética plantea algunas preguntas e interrogantes bastante interesantes respecto a esta noticia que hemos dado aquí. Entonces, el primer interrogante es, ¿eso fue un suicidio? ¿Fue una inducción o ayuda al suicidio? ¿O fue un asesinato? ¿Sí? Podría, digamos, hablarse de que la inteligencia artificial cometió un delito. Entonces, haciendo una comparación, por ejemplo, con el Código Penal colombiano, en su artículo 107 podemos encontrar la conducta punible de inducción o ayuda al suicidio. Y dice básicamente lo siguiente: el que eficazmente induzca a otro al suicidio o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Y cuando la inducción o ayuda al suicidio esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos, la pena será menor. Pero básicamente el problema de si la inteligencia artificial indujo a ese suicidio. En la noticia se narra que la persona que estuvo conversando con esta inteligencia artificial posteriormente se suicidó a raíz de esa conversación. Entonces podemos ver que ahí también se plantea un problema ético y un problema jurídico en este caso, pero el problema ético también, digamos, parte de los interrogantes, como si, por ejemplo, ¿puede la inteligencia artificial reemplazar las capacidades humanas sobre la toma de decisiones? Y eso plantea un problema de la libertad. Libertad que en la ética se ha entendido es cómo el ser humano hace uso de su libertad, pero ahora cómo el ser humano va a hacer uso de su libertad teniendo estos asistentes de inteligencia artificial. Entonces, en este sentido también se plantean preguntas como: ¿pueden las inteligencias artificiales influir o controlar la voluntad de un ser humano? Entonces también se plantean preguntas como si es ético que alguien utilice los avances tecnológicos como la inteligencia artificial para escribir un libro, un artículo, incluso un alegato jurídico. ¿Podría un robot reemplazar a un ser humano para la toma de decisiones éticas? Estas discusiones sobre la ética se han planteado desde el inicio de la filosofía, y con Sócrates, por ejemplo, uno de los primeros filósofos en hablar de la ética, sostenía que el conocimiento de lo que es bueno y justo, es decir, la virtud, determina la voluntad de actuar bien y justamente. En consecuencia, para Sócrates, nadie puede actuar mal teniendo conciencia de que lo hace. Por el contrario, quien actúa mal lo hace por ignorancia. Posteriormente seguiría Aristóteles hablándonos acerca de la toma de decisiones, y él expone que
le corresponde a cada hombre estimar el justo valor y la justa medida de las cosas. Por consiguiente, la felicidad pues es lo que busca cada hombre, pero también a él le corresponde estimar su justo valor. Entonces, en últimas, la decisión sobre la libertad humana la tiene el hombre en sí mismo, el ser humano, quien toma esa decisión. Y por último finalizamos con Kant. Kant, en un libro muy bello o en un ensayo muy bello que se titula ¿Qué es la ilustración?, pues habla acerca del sapere aude, que es decir, la capacidad que tiene el ser humano de servirse en libertad de su propia razón. Es decir, pensar por sí mismo y actuar de manera tal que la máxima de su conducta pueda convertirse en ley universal. Entonces, estas dos cosas para Kant van a ser esenciales a la hora de la toma de decisiones. Ahora bien, ¿por qué van a ser esenciales? Pues estas dos cosas determinan la libertad que tiene un ser humano de pensar sobre su propia vida. Ahora bien, si esa libertad se coarta por una inteligencia artificial, entonces ya no es el ser humano quien está pensando por sí mismo, sino que deja que otra cosa piense por él y tome las decisiones por él. Y esto para los filósofos mentados es inadmisible. Y es inadmisible por la razón de que en la medida en que el hombre deje de pensar por sí mismo y deje que otras cosas piensen por él, en esa misma medida perderá su libertad y en esa misma medida perderá su voluntad. Entonces es muy importante el problema que introduce no solo esta noticia, sino lo que plantean los filósofos y respecto a la ética de cómo debe regularse esta inteligencia artificial. Debe tener una regulación, ya muchos están pidiendo eso desde hace tiempo. Hace poco Italia fue uno de los países que prohibió el uso del chat GTP en su país debido a que resulta bastante peligroso y no tiene ninguna regulación por ahora. Entonces me gustaría saber qué piensan ustedes de esos problemas iniciales, de lo que pasó con este caso de suicidio, si es suicidio, inducción al suicidio, o incluso hay algunos que afirman que se puede tratar incluso de un asesinato, pero ¿cómo respondería penalmente una inteligencia artificial, por ejemplo? Y también, si quieren opinar, sería de gran importancia para mí y gran valor sus opiniones respecto a las preguntas que dejamos a lo largo del video, para ir dialogando y construyendo juntos este canal de comunicación. Muchísimas gracias.